palabra de Dios. Y mire, sabe, la iglesia tiene que aprender a juzgar la profecía por la palabra de Dios. Toda profecía tiene que ser medida en lo que Dios ya dijo en medio de, o por medio de su palabra. Nadie puede salirse del hilo o del orden profético en cuanto a la Biblia. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios es útil. Es la que nos sirve para medir, para pesar cualquier profecía que venga. Así que cuando a usted le digan una profecía, diga: yo voy a ponerla en balanza y voy a pesar esa profecía en la palabra. Y la palabra me va a aprobar esa profecía o la va a reprobar. Ahora bien, hay algunos que dicen, ahora mismo cuando se les dice algo que les pega duro, dicen: no, eso es en el Antiguo Testamento. Eso ya no tiene vigencia. Pues quiero decirle que hay cosas que pasaron del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y pasaron de manera intacto. No hubo cambio, no hubo ningún movimiento. Porque le digo algo, la salvación comenzó en el Antiguo Testamento y la salvación se reveló, fue en el Nuevo Testamento. Pero la salvación nació en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos los de la línea del Nuevo Testamento solamente. El viejo no es interesante. Le vuelvo a repetir, toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra, Nuevo y Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios completa. Usted no puede agarrar la mitad de lo que es la palabra de Dios. Usted necesita todo el consejo de Dios para lograr ser perfecto y para estar equipado para toda buena obra. Cualquiera que saca el Antiguo Testamento de su vida es como que le sacara la proteína y el alimento a algo que consume. Y usted a la final puede estar comiendo algo, pero a eso le falta la proteína, le falta la vitamina, le falta la sustancia que pueden completar la carga para tu alimentación. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 13 verso 2. Qué interesante que Dios levantó a un profeta para que profetizara en contra de otros profetas. Claro, esto no se dice casi porque como hay un dicho que dice que entre bomberos no se tienen que pisar la manguera. Pero en primer lugar, nosotros ni somos bomberos, ni la palabra de Dios en ninguna manguera. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. No eran ni siquiera extranjeros, eran del mismo pueblo de Dios. Era de la misma gente de ellos. Y Dios le dice: quiero que profetices contra ellos. Y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd la palabra de Jehová. Es necesario entender la dinámica de lo que es una verdadera voz profética. Gloria a Dios. Y óigame algo, iglesia preciosa, porque a usted le encanta que le profeticen, porque antes le leían las cartas, pero ahora usted quiere que le lean los salmos. Y hay gente que toma tan liviano esto, como aquella persona que pensaba que Dios le iba a hablar con la tarjetita que agarrara toda la mañana. Voy a agarrarla al azar, cierro los ojos y agarro la tarjetita a ver qué me dice. Y se encontró el texto que dice: y Judas fue y se ahorcó.
Padre Santo, ¿qué me quiere decir, Dios mío? No, esta no vale, esta es nula. Voy a agarrar otra al azar. Agarró otra que dice: y Jesús dijo a los discípulos: ve tú y haz lo mismo. Lo profético no tiene que ver con lo místico. Es necesario que una nación oiga y tenga una voz profética. Y se supone que la voz profética tiene que ser la iglesia que está oyendo a Dios, que está hablando la palabra. Pero ¿por qué Dios tiene que levantar a un hombre a hablar contra profeta y le tiene que decir: yo tengo que recordarle lo que dice la palabra? Ezequiel, Dios le dice a este profeta: profeta, profetiza sobre los profetas. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón. Óigame, de su propio corazón. ¿Por qué? Porque hoy gente tienen inclinaciones, tienen intereses personales, tienen ambiciones, tienen cosas en el corazón antes que sea la voluntad de Dios. Y tiene que regresar. Cuando la voz profética viene para una nación, lo que viene es valentía y gallardía. El miedo se va para que el hombre de Dios pueda decir: eso que ustedes están haciendo es malo delante de Dios. Por eso el peor juicio sobre una nación es que se calle, que se callen las voces proféticas y empiecen a haber voces que con palabras lisonjosas, con salamería, para ganar el favor de los hombres, para ganar fama, reconocimiento, aún para ganar dinero. Cuando ahora la profecía tiene un precio, tiene un valor económico. Por eso Dios tiene que levantar entonces a alguien que agarre y que le diga a la iglesia que necesitamos una voz profética en la nación. Próximo verso de Ezequiel, por favor, verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ¡ay! Fíjense que Dios lo primero que dice es una exclamación. ¡Ay! De los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Una de las cosas que me llama la atención es que mucha gente no tiene ningún reparo ni temor en pararse en un lugar y decir: dizque así ha dicho el Señor. ¿Y sabe por qué digo que han dicho el Señor? Porque si el Señor lo dijera, el Señor lo cumpliera. Porque séquese la flor, marchítese la hierba, pero mi palabra permanece para siempre. El verso 3 dice: ay de los profetas insensatos, porque van en pos de su propio espíritu. Gente que no tiene temor, no tiene respeto por lo que Dios no ha dicho. Y óigame bien, en algún punto un hombre, mujer de Dios puede tener un silencio totalmente de Dios. Pero si alguien no ha escuchado algo de parte de Dios, es mejor que se calle la boca y que no diga nada, que diga algo que Dios no dijo. Es más sensato decir: yo no he oído a Dios al respecto, Dios no me ha dicho nada sobre este asunto.
decir algo que Dios no ha dicho. Andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Hoy, más que nunca, se requiere que la iglesia tenga una óptica espiritual para todo lo que está sucediendo en esta nación. Todo lo que estamos librando en cuanto a la batalla espiritual se refiere. Estamos librando una batalla entre el bien y el mal, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pero la gente dice, yo no he visto nada. Esto es así, esto es asado. Mire, la iglesia, hablando en este país, no sé en otro, pero en este país la iglesia es responsable de todo lo que vaya a ocurrir en el futuro. La iglesia será la responsable de un gran avivamiento, o la iglesia será responsable de una gran decadencia. Dios tiene un plan. Dios va a actuar. Dios se va a mover a nuestro favor. Pero la iglesia tiene que aprender a ver y a dejarse dirigir por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Y no caminar cada uno. Cuando cada uno es dirigido por su propio espíritu, entonces lo que Dios me dice a mí es diferente a lo que Dios te dice a ti. Es por eso todo el desastre que hay. Que a algunos Dios le dice una cosa, a Dios le dice otra, a otro dice, no, a mí me dijo esto, no, a mí me dijo todo lo contrario. Y entonces se crea esta atmósfera de confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. En vez de seguir tu propio espíritu, sigue al Espíritu de Dios. Porque hay algo que se llama la unidad perfecta en el vínculo de la paz. Solamente el Espíritu Santo puede traer la unidad perfecta en la iglesia. Que Él pueda hablarle a alguien lo que le habló a otro y a otro y a otro, porque tenemos un mismo espíritu. Y tenemos una voz profética. Por supuesto, siempre desde el principio se ha metido la voz de Satanás, maquillada, disfrazada. Siempre se ha metido para desviar al hombre. El hombre caminaba en el huerto y mientras caminaba oía a Dios y hablaba con Dios. Nada lo interrumpía. Adán podía caminar libremente y podía ser dirigido por la voz de Dios. Pero un día la voz de la serpiente también se entremetió dentro de la relación entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios. Óigame, no, la intención no era interrumpir la relación entre el hombre y el hombre. Satanás vino a interrumpir la relación que tenía el hombre con Dios. Y vino con una voz diciéndole: con que Dios te dijo. Con que Dios te dijo que no comieras. Y esta mujer comenzó a hablar, a tener una conversación con la serpiente, la cual esta serpiente la sedujo, la cegó. Cuando alguien empieza a oír a otras voces, se queda sordo a la voz de Dios. Cuando la gente empieza a oír otras voces, entonces ya no distingue entre todas las voces cuál es la voz de Dios para su vida. Entonces la serpiente le dice: no morirá. El día que comas de ese fruto vas a ser como Dios. Se te van a abrir los ojos
no vas a morir, vas a saber el bien y el mal. Entonces la mujer dijo: bueno, pero no es tan malo como Dios dijo. De verdad que suena bien. Y bueno, y comió. Y dio a su esposo que comiera, Adán. Luego, lo siguiente que pasa es que Adán dice a Eva: me cayó pesada ese fruto. Eva dice: sí, tengo reflujo. De pronto escuchan que Dios viene en el medio del huerto. Y cuando escucharon, óigame, lo dice Génesis, cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Cuando escucharon la voz de Dios en medio del huerto, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Y eso es lo que muchas veces le está sucediendo a una iglesia que prefiere esconderse a la voz y a la dirección de Dios. Porque cuando alguien camina en desobediencia, camina en su propio espíritu, la voz de Dios siempre va a chocar. Siempre le va a repelar. Hay gente que vienen a una iglesia no a oír lo que Dios quiere decirle. Ellos quieren venir a una iglesia a oír lo que ellos quieren oír, no lo que ellos necesitan oír. Hay gente que hoy prefieren esconderse, prefieren irse, prefieren largarse antes de decir lo que Dios les dijo que dijeran. Hay gente que está escondida en religión. Están escondidos en lugares que ellos saben que no van a crecer allí, no se van a desarrollar. Ellos saben aún que Dios se fue de ahí hace mucho tiempo. Ya Dios no está ahí. Pero como están acostumbrados, hoy la realidad es que muchas iglesias perdieron su rumbo. Perdieron su norte. Ellos giran. Su vida es eventos. Su vida es un activismo entre ellos. Su vida gira en torno a ellos y nada más que ellos. Como zorras en el desierto fueron profetas, oh Israel. Próximo verso. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Sabe lo que Dios está reclamándole? Ustedes son unos profetas light, no me buscan, no oran, no ayunan, no se ponen en la brecha. O sea, nunca los veo por aquí en mi presencia. Nunca me buscan en los secretos. Nunca están pendientes en oírme a mí. Y ahora pretenden ustedes hablar de parte de mí. Cuando usted alguien quiera profetizarle algo, véale su vida, véale sus frutos, véale lo que viene dejando en el camino. Véale su perseverancia, véale su avance. Una vez a mí me invitaron para un seminario de finanzas. Y entonces resulta que vine o fui al seminario de finanzas. Me senté. El conferencista de finanzas, muy buena exposición, muy buen léxico, hablando con una verborrea impresionante. Después que terminó la conferencia de finanzas,
Se nos acerca varios y nos dice: ustedes no me podrán echar una ayudadita porque yo no tengo cómo llegar a la casa. Y yo dije: ¿cómo me va a enseñar este a ser próspero? ¿Cómo me va a hablar este de finanzas? Porque es necesario que la iglesia abra los ojos ante una realidad. El mismo Dios le está diciendo esto: estos profetas locos nunca se han parado en la brecha. O sea, nunca han tenido una responsabilidad conmigo. Nunca se han mantenido sirviéndome a mí como responsable. El que se para en la brecha es aquel que asume una responsabilidad, agarra la rienda de algo y la cumple hasta el final. Ni habéis edificado un muro alrededor, diga conmigo, oración, intercesión. Intercesión. Una voz profética en la nación no se va a levantar al menos que la iglesia levante y construya un muro de oración. Ni siquiera lo anota y le pone ahí Jesús Hernández para que sepa que yo lo dije. Profeta que no ore es un profeta de pacotilla. ¿Por qué es necesario esto? Porque le voy a decir tres cosas. Las voces que el diablo odia, las voces que el diablo no resiste. Y hay tres voces en la iglesia que el diablo persigue, que el diablo odia y que el diablo no resiste. Número uno, la voz del que profetiza. El profeta siempre será perseguido. Un profeta siempre será calumniado. Es más, un profeta siempre querrán matarlo y cortarle la cabeza, como a Juan el Bautista. Óigame, iglesia, y apréndalo. Siempre el que tiene la voz profética va a ser odiado, va a ser atacado, va a ser señalado, no por él, sino por la voz profética. Satanás odia a la voz profética, la voz del que ora y la voz del que adora. La voz del que habla de parte de Dios, la voz del que ora y la voz del que adora. Esas tres voces Satanás tratará de callar. Tratará de callar tu oración, tratará de callar tu adoración y tratará de callar la voz de Dios en ti.